Gracias. Dios te bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes. Sí, en verdad estamos sirviendo al Señor. A mí me da miedo cuando te presentan como siervo de Dios. Yo siempre digo que mi mejor título es que soy un aspirante a siervo inútil. Pablo dijo que después de haber hecho todo, recién ahí podíamos decir que somos siervos inútiles. Y como todavía no hemos hecho todo, así que ni siquiera a siervo inútiles todavía llegamos. Pero por la gracia de Dios, por su gracia estamos sirviéndole. Estuvimos estudiando aquí. Cuento esto, no siempre lo cuento. ¿Acaso a nadie le puede interesar? Pero porque ustedes están aquí en un lugar que ha sido tan importante para mi vida, para la de mi esposa. Quiero decirles que llegamos aquí hace 32 años, el año 1986. Hoy, cuando abrí la valija, vi que mi señor me había puesto un paraguas en la valija, porque ella sabe que cada vez que venimos acá hay lluvia. Me acuerdo que llegamos a este lugar y había todo un camino de barro para entrar y veníamos caminando y el Señor nos mandó un ángel que venía en un tractor con un carro atrás y nos subió a ese carro y así entramos hace 32 años. Después me enteré que ese ángel se llamaba Isidro. Y un gran hombre de Dios, y que el carro en el que nos trajo era el carro de la basura. El Señor fue tan bueno en lo que Él hizo en ese tiempo aquí. Estuvimos 3 años, mi esposa estuvo menos porque ella vino después. Nos casamos y teníamos un mes de casado cuando el Señor nos dio la gracia de poder comenzar la labor pastoral. Hace 28 años que estamos dedicados full time a la labor pastoral. Comenzamos en un pueblito rural muy pequeño, una congregación no llegaba a 40 personas. Vivíamos al lado de la iglesia. 2 habitaciones de nuestra casa se convertían en aulas de escuela dominical y el baño era el baño para todos el domingo. Y fue un comienzo que recuerdo con tanto gozo, porque fue una tremenda escuela. Y por la gracia de Dios estamos ahora sirviendo, pastoreando una iglesia en la provincia de Córdoba, con más de 500 miembros, y el Señor nos ha dado la oportunidad de ver el ministerio siendo multiplicado. Y todo empezó en este lugar. Nada más. Simplemente mi historia es la historia de tantos que han pasado por aquí, a los que el Señor está usando alrededor del mundo. Simplemente el Señor necesita un corazón dispuesto. Y es lo que anhelo de corazón que pueda encontrar en cada uno de ustedes y que aprovechen al máximo el tiempo que van a estar en este lugar. Y quisiera hablarles esta mañana acerca de un peligro. Esta noche voy a tener una palabra de aliento, pero hoy quisiera, después de haber estado orando y pensando qué compartir con ustedes, quisiera tener una palabra de advertencia en esta mañana. No sé si alguna vez has sentido que Dios se ha desilusionado con vos por las cosas que tal vez intentaste, te propusiste y fracasaste, y a veces uno piensa, bueno, el Señor tal vez se ha desilusionado conmigo. ¿Pensaste esto alguna vez? ¿Sabes que la verdad es que Dios nunca estuvo ilusionado con vos? Porque la ilusión es una construcción mental que nosotros tenemos y anímica a partir de información que no tenemos. Parte conocemos y la parte que no conocemos la imaginamos y creamos ideales y creamos ilusiones. Y Dios nunca estuvo ilusionado con vos porque Dios tiene toda la información acerca de tu vida. Él no te eligió, ni te llamó, ni te trajo a este lugar porque había cosas que Él imaginaba de tu vida pero que no las conocía. Dios te eligió, te llamó y te trajo conociendo exactamente quién sos. ¿No es eso un privilegio? Que como Dios nos conoce y sabe cada rincón de nuestro corazón. Anoche escuchábamos cómo la palabra de Dios nos abre ante la presencia de Dios. Ese Dios que nos conoce así nos da la oportunidad de participar en su obra. Este es un gran privilegio. Sin embargo, hay un peligro, y es lo que quiero que hablemos esta mañana: el peligro de desaprovechar los privilegios y las oportunidades que Dios nos da. 1 Corintios capítulo 9. En realidad vamos a estudiar el capítulo 10, pero
para estudiarlo tenemos que arrancar desde el capítulo 9. Lo que vamos a hacer en esta mañana es algo que yo aprendí en este lugar y es leer la Biblia y estudiar la Biblia. Anoche cuando fuimos desafiados y interpelados con el amor a la palabra de Dios, todos nos pusimos de pie y bueno, quiero desafiarte a esto en esta mañana, a leer la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer es leer, así que tenés siempre el texto a la vista, vamos a ir leyendo versículo por versículo y cuando se cansen de escuchar, ahí terminamos. Vamos a arrancar desde el capítulo 9, verso 26. Quiero decirte que esta es la conexión para entender el capítulo que sigue. Siempre tener presente cuando leas un capítulo de la palabra de Dios que ese capítulo está puesto en todo un contexto. Cuando el obispo Steve Lenton en el año 1247 tuvo la feliz idea de dividir la Biblia en capítulos y versículos, porque antes no estaba dividida así, nos facilitó mucho la oportunidad de investigar, de estudiar y de leer, pero se nos privó con la división de capítulos y versículos de ver cómo cada idea está conectada, cómo cada concepto tiene un cotexto y un contexto al cual se debe atender para poder entender el mensaje. Y el capítulo 9, Pablo termina haciendo una referencia interesante. Él ha estado hablando a una iglesia donde los hermanos se juzgan unos a otros. Y Pablo dice, mire, yo en vez de estar juzgando y mirando la vida de los otros, yo necesito en este momento mirar mi propia vida. Y era una iglesia a la que Pablo le dice que él no usó sus privilegios como apóstol para esperar ni demandar nada de ellos. Y termina diciendo este capítulo que él tiene miedo de no saber usar los privilegios y las oportunidades que Dios le ha dado. Y comienza así el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido maestro para otros o heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ya seguimos leyendo. Pablo está diciendo, hay un temor que mueve toda mi vida. Y es el temor de que yo llegue a desaprovechar las oportunidades, los privilegios que Dios me ha dado. Quiero decirte esto, los privilegios que Dios te ha dado, los privilegios y las bendiciones que Dios le da a una persona, no significan absolutamente nada si esa persona no va a tener un corazón totalmente obediente. Así que el privilegio de estar en este lugar, de aprender la palabra de Dios, de estar bajo la influencia de hombres que te ministren, que te enseñen, que te den ejemplo, que te aconsejen, eso no va a significar absolutamente nada en tu vida si no tenés un corazón dispuesto a obedecer. Y ese es el temor de Pablo. Pablo dice, yo temo que habiendo sido maestro para otros, habiendo tenido la responsabilidad, la oportunidad y el privilegio de mentorear, de instruir y guiar a otros, pero temo que yo mismo, habiendo tenido ese privilegio, quede eliminado. Y esta palabra eliminado, él no está hablando ahí de que no está pensando en perder la salvación, está pensando en la posibilidad de ser desaprobado por Dios. Ese es el término. O como traducen otras versiones, descalificado. Así que este es el principio con el que Pablo está luchando en su corazón. El temor de que habiendo sido un hombre usado por Dios y habiendo tenido el privilegio de servir a Dios, yo mismo sea desaprobado. Y vamos a seguir ahí en la pantalla para que ustedes tengan una idea entonces, cómo es que una persona puede ser aceptada, pero a la vez desaprobada. No son dos cosas diferentes. Porque la aceptación es por gracia. No sé si me pueden seguir desde la pantalla. Ahí estamos. La aceptación es por gracia. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me acepte? Absolutamente nada. Dice Pablo a los Efesios, somos aceptos ¿en quién? En Cristo, en el amado. Pero la aprobación no es por gracia, es por obras.
Dios te aprueba en base a tu conducta. Es más, toda tu vida va a ser examinada a partir de tus obras. Algunos dicen, bueno, pero yo pensé que Dios iba a juzgar mi vida según mi fe. Dios no va a evaluar tu vida por tu fe, sino por tus obras. ¿Sabes por qué? Porque la única manera de evaluar la fe es por las obras. No hay otra manera de poder evidenciar y comprobar la fe que no sea por las obras. Otra diferencia que podés marcar ahí es que la aceptación es algo que yo recibo. La aprobación es algo que yo debo procurar. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia, con esmero, presentarte a Dios como un obrero aprobado. Y ese es el término positivo, en griego es la misma palabra que Pablo está usando aquí en 1 Corintios 9, nada más que aquí le pone la letra A adelante, que es un privativo, y la convierte en un sentido negativo, desaprobado. Así que la aprobación es algo que yo debo procurar. En tercer lugar, y vamos un poquito rápido con esto, la aceptación obviamente es por tener a Cristo, la aprobación es por imitar a Cristo. Y en cuarto lugar, la aceptación es algo que depende de Dios, no de mí. Pero la aprobación está determinada, condicionada por mi obediencia. Y el apóstol Pablo dice, yo temo que habiendo sido aceptado por Dios, llamado por Dios, bendecido por Dios, teniendo la oportunidad de servir a otros, yo mismo llegue a ser desaprobado. Pero ¿por qué Pablo tiene este miedo? ¿Por qué Pablo se mueve bajo este temor en su vida? Y entonces él va a decirle, mire, lo que pasa es que esto es lo que ocurrió en el pasado. Les voy a contar un ejemplo. Les voy a contar una historia para que ustedes vean el peligro de descuidar los privilegios que Dios nos ha dado. La historia de un pueblo que fue recibido por Dios, que fue elegido por Dios, que fue llamado por Dios, que fue sacado a la libertad por Dios. Y salieron como todo un proyecto. Había con ellos una ilusión de bendición. Pero todo terminó en el desierto. Porque aunque fueron bendecidos, llamados, libertados, fueron desaprobados por su desobediencia. Y entonces Pablo, para explicar este concepto, empieza a contarles una historia. Capítulo 10. Todo el capítulo 10 va a ilustrar el principio del capítulo 9, versos 26 y 27. Así que leemos juntos. Ahí va la historia de Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ahora, él va a empezar a decirle, miren los privilegios que tuvieron nuestros padres. Está hablando del pueblo de Israel. Cuando leas los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 4, cada vez que veas la palabra todos, detrás de esa palabra hay una bendición, un privilegio que Israel tuvo. Así que anda subrayando, tómate unos segundos allí, mira tu Biblia y cada vez que veas la palabra todos, marcala. Y sabe que detrás de este término todos, lo que sigue es un privilegio que ellos tuvieron. Versículo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas veces está la palabra todos? 5 veces. Esos son los 5 privilegios que Israel tuvo. ¿Cuál es el primer todos? A ver, lo leemos. Dice, todos, verso 1, todos estuvieron bajo la nube. Así que vamos a anotar, ahí pueden seguirlo desde la pantalla. El primer privilegio que ellos tuvieron fue dirección. Es decir, cuando la nube avanzaba, el pueblo sabía que Dios quería que avanzaran. Cuando la nube se detenía, ellos sabían que lo que Dios quería era que se detuvieran. Es decir, que Dios no los dejó librados a la aventura ni a la intuición humana en el desierto. Ellos podían, escúchame bien, ellos podían saber exactamente lo que Dios quería y no le dieron importancia. ¿Ves el peligro de jugar con los privilegios? Ellos pudieron saber exactamente lo que Dios quería porque la nube les daba dirección. Y el poder conocer específicamente la voluntad de Dios no generó en ellos un corazón de temor. Vos vas a estar expuesto aquí durante todo este tiempo a saber exactamente lo que Dios quiere para tu vida.
Y eso es una gran bendición, pero es un gran peligro. El peligro de saber exactamente lo que Dios quiere y no hacerlo. Ellos tuvieron dirección. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo todos? Dice, verso 1 al final, y todos pasaron el mar. Esto es liberación. ¿Por qué? Porque cuando estaban en Egipto estaban esclavos y ustedes saben que el cruce del mar fue justamente la liberación, usado por algunos predicadores como una figura de la cruz. Ese mar que se abrió y los liberó a ellos, ese mar fue el que condenó al ejército de los egipcios. Así la cruz, que ha sido oportunidad de bendición para tantos en la humanidad, va a ser la causa de la condenación de todos aquellos que rechacen. Pero ellos tuvieron liberación, estaban esclavos y ahora fueron hechos libres. Ahora ves, Pablo está diciendo, está comparando esto con los mismos privilegios que Dios le dio a la iglesia. Nosotros tenemos dirección, pero nosotros también tenemos liberación. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 que nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos, pero ahora vinimos a ser siervos de la justicia y que tenemos por nuestro fruto la santificación y la vida eterna. Romanos 6, 21 o 22. Tenemos liberación. Tercer todos. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados. Es una frase muy oscura. ¿Cómo es que todos fueron bautizados en Moisés? La palabra bautismo nosotros la relacionamos con una identificación, porque estar bautizado significa estamos sumergidos. La Biblia dice que nosotros somos bautizados en Cristo, estamos sumergidos, dice Gálatas, estamos revestidos por Él. Ahora, miren el concepto que Pablo usa. Dice, Dios bautizó al pueblo de Israel en Moisés, es decir, Dios identificó a todo el pueblo con su líder, con Moisés. Esto significa que Dios trató a cada judío como si estuviera tratando con Moisés mismo. Y fue por la intercesión de Moisés que una y otra vez Dios les perdonó y toleró el pecado del pueblo. Dios trató a cada hombre del pueblo como si estuviera tratando a Moisés. ¿Sabes? Y vamos a extrapolar esto al Nuevo Testamento. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos. En Cristo tenemos dirección, tenemos liberación, pero tenemos identificación. Es decir, que Dios nos trata a nosotros en calidad de ¿qué? De hijos. Ningún ángel se relaciona con Dios en la dimensión hijo-padre. Ningún ángel puede llamar a Dios Padre. El libro de los Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez, tú eres mi hijo? Al único que se lo dijo fue a su hijo. Pero en Cristo Jesús ahora nosotros, Juan capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Dios te está tratando como a su propio hijo. ¡Qué privilegio! Pero ellos tuvieron otro privilegio más. El cuarto, el cuarto, verso 3, provisión, porque dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Una trampita ahí en el texto también, no de una trampa, es algo también que ha suscitado muchas discusiones. ¿Por qué dice el alimento espiritual? ¿El maná fue literal o fue espiritual? Usted sabe que hay escuelas rabínicas que dicen que eso no fue literal, que Dios les proveyó. Pero entonces metafóricamente se usa la expresión del maná simplemente para figurar que Dios les proveyó, pero fue algo figurado, no fue algo real. ¿Fue literal el maná? Sí. Pero el término que usa Pablo ahí no está hablando para decir que el maná no fue literal. Él dice la comida espiritual porque la manera en que fue provisto fue espiritual. Para que lo puedas entender, la manera en que fue provisto fue sobrenatural. Por eso él usa esa descripción. Lo cierto es que Dios proveyó para cada una de sus necesidades. Tuvieron dirección, liberación, identificación y provisión. Y el último todos dice,
Verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos pudieron experimentar la protección de un Dios que velaba por sus necesidades, que no les dejó faltar nada, que aún en el desierto árido les abrió un manantial desde la piedra, y ellos pudieron experimentar. Nunca Dios nos pierde de vista. Él sabe dónde estamos, Él sabe lo que necesitamos. Dios nos ha dado provisión, pero nos ha dado protección. Pero hay aquí la tragedia. Mire lo que dice el verso siguiente. Con todos estos privilegios, verso 5, pero esto no sirvió para nada. Mira el verso 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron desaprobados. ¿Te acordás lo que Pablo había dicho en el capítulo 9, verso 27? Los privilegios no significan nada si no voy a vivir en obediencia. Temo que yo, habiendo sido un maestro para otros, sea eliminado. Porque miren, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Todos estuvieron bajo la nube, así que tuvieron dirección. Todos cruzaron el mar, así que tuvieron liberación. Y todos fueron bautizados en Moisés, así que tuvieron identificación. Y todos comieron del maná, así que tuvieron provisión. Y todos bebieron de la roca, así que todos tuvieron protección. Sin embargo, a pesar de todo lo que tuvieron, fracasaron. Quedaron postrados en el desierto. Nunca llegaron a lo que Dios tenía para ellos. Y entonces ahora viene la advertencia. Pónemelo ahí, eso, en el verso 6. Miren lo que dice. Ahora, ¿ves? No estamos alegorizando el texto. Esto, Pablo dice, esto es aplicable perfectamente a la iglesia. Y miren lo que dice el verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quién? Para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Son una advertencia. Lo que Pablo está diciendo, ves, a igual situación, igual resultado. Si nosotros tenemos la misma actitud que ellos tuvieron, vamos a caer en el mismo error y vamos a terminar en el mismo fracaso. Y entonces ahora Pablo va a describir los pecados en los que ellos cayeron. Y ahora, mientras seguís leyendo el verso 6 en adelante, cada vez que veas la palabra ellos, detrás lo que vas a ver es un pecado que Israel cometió. Así que si lees el versículo 6, tómate ahora el tiempo para leer. Estoy queriendo ejercitarlos en leer la Biblia. Versículo 6 al versículo 10, anda subrayando la palabra ellos. Cada vez que veas la palabra ellos, atrás ves un pecado de Israel. Lee con cuidado. ¿Ya está? ¿Cuántos pecados se encontraron? ¿Cuántas veces está la palabra ellos? 5. Ahora, este es el título de 1 Corintios 10. Los 5 privilegios y los 5 pecados de Israel. Lo que Pablo va a hacer en su argumentación es que va a contraponer cada privilegio con cada pecado. Por cada privilegio que ellos tuvieron, lo destruyeron por un pecado que cometieron. Por eso él habla de los 5 privilegios y los 5 pecados de Israel. Ahora, presta atención cuando vayas leyendo cada uno de estos pecados, porque él hace una conexión magistral, porque son pecados que cometió el pueblo de Israel en el desierto, pero no los elige al azar, porque los 5 pecados que él ahora va a mencionar son 5 pecados que estaban destruyendo la iglesia de Corinto. Estaban presentes, enquistados en la iglesia. Y entonces dice el primero, ¿cómo empezó todo? Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, en primer lugar, codiciemos. Así que el primer pecado de ellos fue que codiciaron. Todo empieza con un desconformismo. Todo empieza con un espíritu de inconformidad con Dios. Así entró el pecado en la humanidad.
Satanás, para llevar el hombre al pecado, lo que tuvo que hacer es sembrar la desconformidad en el corazón de Adán y de Eva. Adán y Eva estaban disfrutando el paraíso y Satanás logró sembrar la semilla del desconformismo. Y ustedes saben cómo la manipuló para que ella empiece a codiciar. Imagínense, ellos tenían todo para disfrutar. No sé cómo te imaginas el huerto del Edén. Algunos se lo imaginan como lo veían en la escuela dominical, parece un rincón del patio, una palmerita y unas plantitas. ¿Sabe que en la Biblia hay 4 referencias al Edén? Presta atención a esto. En un lugar la Escritura menciona a Ur de los Caldeos como Edén. En otro pasaje menciona Egipto como Edén. En otro lugar menciona Damasco como Edén. Y en otro lugar menciona Jerusalén como Edén. Vos, si has seguido la referencia, podés trazar una línea que va desde Ur, pasando por Jerusalén, hasta Egipto, subiendo a Damasco y bajando otra vez hasta Ur. Eso es un triángulo que tiene 2.200 kilómetros de lado. Es más o menos lo que Apocalipsis describe como las dimensiones de la Jerusalén celestial. No sé si es exactamente así. Se me ocurre pensar que así como el tabernáculo terrenal era un espejo y reflejo del tabernáculo celestial, el paraíso terrenal era un reflejo y un espejo del paraíso celestial. Imagínense esa dimensión, es más o menos la dimensión de toda la República Argentina, incluyendo Uruguay. Imagínense la cantidad de árboles que puede haber. Yo más o menos saqué una cuenta así, calculando un árbol cada 9 metros cuadrados. Usted podría plantar más de 21.000 millones de árboles. Eso es más que el triple de la cantidad de habitantes que hay en el planeta. Había oro, había ónice, había ríos, 4 ríos que recorrían toda la tierra. Imagínense millones y millones de árboles, todo lo tenían para disfrutar. Y Satanás logró que ellos, en vez de mirar y apreciar toda la provisión, se encapricharan con la prohibición. Y ponderó la prohibición por sobre la provisión. Y la manipuló a Eva para que ella empiece a fijarse en lo que le faltaba en vez de disfrutar lo que tenía. Y en ese encaprichamiento con lo que le faltaba, se olvidó de disfrutar todo lo que tenía. Y empezó a sospechar lo que muchos jóvenes sospechan. Tal vez Dios no es tan bueno. Hay cosas que yo me las voy a perder si lo tomo muy en serio, si le hago caso. Y empezó el desconformismo y empezó la codicia. Tened mucho cuidado con esos pensamientos que empiezan a atravesar nuestro corazón. Todo empieza con el desconformismo. Y si tu tiempo aquí va a ser para quejarte, para codiciar las cosas que antes tenías o que quisieras tener y que no podés disfrutar, es muy fácil que tu corazón se desvíe. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ahora eran libres, tenían el cuidado de Dios, tenían su provisión, tenían su protección, pero ellos codiciaban las cosas del pasado. En su corazón, dice Esteban en su predicación en Hechos 7, se volvieron a Egipto. El segundo pecado que ellos cometieron, dice, ellos, verso 7, ni sean idólatras como algunos de ellos. Así que en primer lugar codiciaron, en segundo lugar apostataron. Dios dejó de ser lo más importante para ellos y se volvieron a los ídolos. ¿Ves que todo empieza con un desconformismo? Y inmediatamente lo que pasó es que su corazón dejó de estar rendido a Dios. Y construyeron imágenes, querían un Dios palpable, un Dios domesticable, un Dios al que podían acomodar a sus formas de ver. De modo que ellos dijeron, vamos a hacer una fiesta para Jehová, y terminaron haciendo una orgía. Y terminaron haciendo un becerro de oro. La idolatría. Es decir, empezar a poner cosas en lugar de Dios. Hay un escritor español, a propósito, no es cristiano él, ¿no? Enrique Rojas, el famoso escritor del Hombre Lai. Este psiquiatra dice algo muy interesante cuando habla de la sociedad consumista. Él dice, miren, la sociedad consumista, el mundo postmoderno en el que nosotros estamos,
mundo materialista, es peor que la sociedad de Israel en el desierto, porque ellos adoraban el becerro de oro. Nosotros adoramos el oro del becerro. Ni siquiera necesitamos darle una forma. Todo lo que hacemos está movido por un interés económico. Es decir, que nosotros no estamos exentos de esa forma de idolatría. Por eso dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que la codicia es una forma de idolatría. Y tener mucho cuidado que esto que empieza en estos días como una fuerte motivación de servir a Dios, que no hay otro interés que servir a Dios, no se vaya después convirtiendo en un mezquino interés por lugares, por títulos, por posesiones. Nunca pierdas este fuego del comienzo. Israel lo perdió en el camino. El tercer pecado que Israel cometió, el tercer ellos, dice, verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Así que en tercer lugar, codiciaron, apostataron, fornicaron. Es decir, cayeron en inmoralidad. Y ustedes saben que el término fornicación en el Nuevo Testamento no se usa solamente para describir las relaciones sexuales entre solteros, es para todo tipo de perversión sexual. Incluso en la carta de Judas, cuando se habla de las relaciones homosexuales, se usa también este término. Es la perversión sexual. Todo empezó con un juego. Dice el verso anterior, se levantó el pueblo a jugar. Y el término en la Septuaginta es un eufemismo porque describe caricias sensuales. Empezó como danzas y como simplemente una reunión de celebración, y toda esa fiesta terminó en una orgía. ¿Sabe que uno de los peligros más grandes con los que vas a tener que lidiar toda tu vida es con la inmoralidad? Si Satanás logra filtrar algo en esa área de tu vida, va a destruir tu ministerio. No importa los años que estés aquí, no importa las notas que te saques en las materias, no importa lo que otros piensen. Si él logra que vos empecés a jugar de manera secreta con la inmoralidad, eso va a destruir no solamente tu familia, va a destruir tu ministerio. Eso es determinante para la vida, la integridad moral. ¿Se acuerdan de Daniel, que vivió toda la vida con la presión, pero nunca cedió? ¿Se acuerdan de José, que vivió continuamente con la presión, pero nunca cedió? Y escúchame bien, a lo largo de toda tu vida vas a luchar con eso. Y debes saberlo, y ya lo sabes, es muy difícil lidiar con la presión de la inmoralidad. Pero es mucho más difícil lidiar con sus consecuencias. No lo hagas. Pero Israel cayó en ese pecado. Otro ellos, el siguiente, dice, estamos en el verso 9. Ni tentemos a Dios, como algunos de ellos tentaron a Dios. Así que el próximo pecado es, tentaron. Ahora, ¿cómo no dice Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal? ¿Cómo es que ellos tentaron a Dios? ¿Sabe que esto es querer manipular el carácter de Dios? ¿Sabe cómo es tentar a Dios? Es querer jugar con el pecado y la misericordia de Dios. Ese juego que muchos han aprendido, es decir, peco, total, después tengo una vía de escape, ¿qué hago? Confieso. Entonces hay una línea que separa lo que está bien de lo que está mal. Y entonces nosotros cruzamos esa línea. Voy, juego un poco con el pecado, fantaseo un poco con mi mente, me meto en situaciones que desagradan a Dios, voy, peco, pero después confieso y vuelvo. Y en los momentos de mucha presión, y debo ser honesto, a veces yo lo he pensado, y me avergüenza decírtelo, pero uno tiene a veces la tentación de pensar en la confesión antes de hacer el pecado. Y cuando vos empezás a fantasear, total, después puedo confesar, no has entendido el corazón de Dios.
Dios es un Dios santo, justo y celoso. Nosotros decimos, no hay ningún pecado que sea tan pequeño que no vaya a recibir la justicia de Dios. Pero no hay un pecado que sea tan grande que no pueda cubrir la gracia de Dios. ¿Es así? Amén. Pero ¿qué tal si lo decimos al revés? No hay ningún pecado que sea tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Pero no hay ningún pecado que sea tan pequeño que la justicia y la disciplina de Dios no pueda alcanzar. Y ellos jugaron con eso. La salvación no se pierde, Dios es un Dios de gracia, juguemos. Vamos y después volvemos. Vamos y después volvemos. Y sabe que entre ir y volver, la sensibilidad espiritual se va perdiendo en nuestra conciencia. La persona va apagando la voz de su conciencia. Y en ese ir y volver, la línea que separa lo correcto de lo incorrecto, la santidad del pecado, esa línea en nuestra conciencia se va borrando. Y la persona va, peca, confiesa y vuelve. Va, peca y después vuelve. Va y un día no puede volver más. ¿Sabes que hay gente que tal vez tendría que estar sentada hoy acá? O tal vez tendrían que estar en tu iglesia. Pero aprendieron a jugar este juego. Y fueron y volvieron muchas veces. Y un día no volvieron más. Israel fue una vez. Dios dijo, los voy a destruir. Moisés intercedió. Dios los perdonó. Volvieron. Fueron otra vez. Dios los perdonó y volvieron. Se rebelaron otra vez y pecaron contra Dios. Se arrepintieron otra vez y Dios los perdonó. Y aprendieron a jugar este juego en el desierto. Y dice Pablo, tentaron a Dios. Y fueron otra vez y pecaron. Y después se arrepintieron. Y Dios les dijo, nunca más. Ya nada más será igual. Si vos no tenés este temor en tu ministerio, no conoces tu corazón. Pero hay algo que a mí me ha ayudado a lo largo de estos años. Y es el temor de que el próximo pecado puede significar que Dios ya no me va a usar como Él lo quería hacer. Por eso Pablo dice, yo temo que habiendo sido heraldo para otros, sea descalificado. Esto no es un juego. Temo que si yo no camino en santidad, Dios ya no me va a usar como lo iba a hacer. Ellos un día fueron y dice la palabra de Dios que después se arrepintieron con lágrimas en Cades Barneas y lloraron por haberse rebelado contra Dios, pero nunca más entraron. Y dice el texto, y quedaron postrados en el desierto. Si vos mirás la estadística del libro de Números, que es por números, es el censo, la cantidad de gente que salió y solamente 2 entraron, y calculás que eso fue a partir de Cades Barnea, es decir, 38 años de desierto, y si dividís la cantidad de gente en el pueblo por 38, te vas a dar cuenta que ellos enterraron un promedio de 90 personas por día. Hubo épocas que murieron más. Pero cada día enterrar 90 personas y echar arena sobre cuerpos de 90 personas y sobre la tumba de esas 90 personas tener que escribir una sola palabra como lápida y mensaje final: desaprobado. Habían salido un día con un proyecto, tenían las promesas, tenían liberación, tenían la provisión de Dios, tenían su dirección, había toda una expectativa de bendición y todo terminó así por haber sido rebeldes. Qué triste sería, ¿sabes? Hay muchas historias que empezaron como esta que estás empezando hoy. Aquí el Señor me trajo, he pasado por tantas cosas, llegué a este lugar, Dios me empieza a hablar, Dios empieza a transformar mi vida, empiezo a recibir visión de lo que Dios está haciendo en el mundo, hay un fuego que empieza a arder en mí, pero poco a poco me voy acostumbrando a todo eso y empiezo a jugar con el pecado. Y todo eso que había empezado como un gran proyecto
termina simplemente en una frustración, en el desierto. Así terminó el pueblo. Y el último pecado que ellos cometieron, dice Pablo, verso 11, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron. La lengua, la única herramienta que mientras más se usa, más se afila. Y ellos empezaron a quejarse contra los líderes. Es una actitud muy normal. Y es una tendencia muy natural de todo estudiante. Quejarse y murmurar y criticar. Pero en el fondo lo que se va sembrando es una inconformidad con Dios. Es criticando a Dios. Entonces, mira lo que dice Pablo. Es algo llamativo. No siempre Pablo hace esto. Pero miren el verso 11. Mira el verso 11. Y estas cosas acontecieron. ¿Lo has leído antes ese versículo? ¿Cuándo lo leíste? En el verso 6, ¿verdad? Después de los 5 privilegios. Ahora, esta es la estructura del pasaje. Ahí lo vas a ver en la pantalla. Fíjate lo que Pablo dice. Pablo dice, hay un temor en mi vida. Y es que yo no quiero descuidar los privilegios que Dios me ha dado. No sea que habiendo sido un maestro para otros, si soy desobediente, llegue a ser eliminado. Porque miren lo que pasó como en Israel. Ellos tuvieron dirección, liberación, identificación, provisión, protección. Y el verso 6 dice, pero ellos quedaron postrados en el desierto. Y esto es una advertencia. Y esto está escrito para advertirnos a nosotros. Porque no quiero, hermanos, y entonces empieza a decirles que recuerden que ellos cometieron estos 5 pecados. Codiciaron, apostataron, fornicaron, tentaron, murmuraron. Y entonces mire ahora el verso 11. Es la misma advertencia del verso 6. Ahí cierra la idea. Y entonces viene uno de los textos que nosotros conocemos de memoria. ¿Qué dice el verso 12? Así que. ¿Ves en qué contexto está? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes cuál es el primer paso a la declive espiritual? Un falso concepto de mí mismo. Es no estar consciente de mi debilidad. Yo recuerdo después del primer año en el Instituto Bíblico, cuando volví a mi casa, mi mamá me preguntó, ¿y cómo está tu vida espiritual? Y yo le dije, 10 puntos. Y me preguntó, ¿y quién te puso la nota? Sabiduría de madre. Yo me la había puesto. Nosotros nos ponemos la nota a nosotros mismos porque evaluamos nuestras cosas fuertes, todo lo que estamos haciendo. Pero la fortaleza siempre se mide por la debilidad. Nunca una cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Entonces, la fortaleza de una cadena vos la tenés que medir por el eslabón más débil, porque ese es el primero que se va a romper. ¿Cómo medís tu fortaleza? Vos no sos más fuerte que el área más débil de tu vida. Entonces, tu fortaleza no se debe medir porque estás en el instituto bíblico, porque haces la hora silenciosa todos los días, porque pensaste un ministerio, porque ganaste tantas almas para Cristo. Tu fortaleza se mide por cuáles son tus debilidades que aún no has superado. Por eso la gran paradoja en la vida cristiana, Pablo la pone de esta manera, te la voy a decir de esta manera. El secreto de la verdadera fortaleza es nunca perder conciencia de la propia debilidad. De nuevo, el secreto de la verdadera fortaleza es nunca perder conciencia de la verdadera debilidad. Te la voy a decir como dijo Pablo, porque cuando soy débil, es ahí cuando soy fuerte. Nunca te olvides quién eres. El mejor consejo, bueno, de tantos que he recibido aquí, pero cuando me puse de novio, alguien en este lugar me dio un consejo que me sirvió para todo mi noviazgo. Yo enamorado de que me había enamorado de la mejor mujer del mundo, de la chica más linda del instituto bíblico, de la más piadosa, la más temerosa, y ella creyendo exactamente lo mismo. Y mi consejero me dijo, no te olvides nunca que sos un pobre pecador enamorado de una pobre pecadora. Y si algún día te olvidas de eso, vas a caer. Nunca olvides quién sos, que por la gracia de Dios podés servir. Entonces Pablo dice, pero no se desalienten, versículo 13, porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque fiel es Dios,
que no va a poner sobre ustedes una presión que sea más grande de la que puedan soportar, sino que juntamente con la prueba les va a dar la salida. Les está diciendo, no es imposible. Tomen el riesgo. Vivan para Dios. Dijo alguna vez George Bernard Shaw, todos los hombres cuando nacemos con muchas vidas, pero morimos finalmente con una. Cuando una persona nace, él dice nace con muchas vidas, porque cuando una persona nace con un abanico de posibilidades. Todo lo que esa persona puede llegar a ser, la vida es potencialidad. Todo lo que esa persona puede llegar a ser. Pero en el devenir de la vida, con las decisiones que va tomando, todas esas posibilidades se van reduciendo solo a una. Y cuando muere, de todo lo que él podría haber sido, termina siendo una sola cosa. Y eso va a depender de tus decisiones. Y eso va a depender del lugar que tenga la palabra de Dios y el Dios de la palabra en tu corazón. El que piense estar firme, mire que no caiga. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por empezar un año con tanta expectativa. Ya estamos saboreando de tu presencia, de tu palabra. Y ya nos estamos asomando y estamos soñando con todo lo que viene. Pero quisiéramos, Señor, que esta palabra esta mañana sea un mojón, una advertencia del Espíritu Santo. Un llamado al compromiso con la santidad. De que podamos conducirnos, como dice tu palabra, en el temor del Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Danos ese corazón, Señor, que se derrite ante tu palabra, que tiembla ante el pecado, que busca con toda intencionalidad y devoción andar en tus caminos. Permítenos, Señor, caminar en fidelidad todos los días de nuestra vida. Oh Señor, para nosotros es mejor la muerte que llegar a ser vergüenza para el Evangelio. Que nuestra vida llegue a ser tropiezo y mal ejemplo para otros. Líbranos, Señor, de deshonrar tu nombre. Y danos la gracia de vivir con este temor que acompañó al apóstol Pablo en su ministerio. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.